Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. Ok, esperemos que YouTube no le quite bueno, que no se oiga la música de mis vecinos, porque si no voy a tener que regrabar este audio en el estudio por lo de la música que están escuchando. Hoy está bueno el repertorio del vecino porque por primera vez no sé por qué no está escuchando cumbias. No tengo ningún problema contra las cumbias, pero, o sea, que te las receten de jueves a lunes está cañón. Bueno, miren, simplemente elija 800, suavecito con mi taco para nivelar, quitar los grumitos, ¿sale? Ahora fíjense bien, aquí viene una de las cosas más importantes con las que aquí es de echarle fe al asunto. Tengo un amigo que se llama David, que es un neciazo, un necio, pero de aquellos, ¿no? Y tiene que ver con lo que voy a explicar. Él jura que la pintura debe de brillar desde que la pones, y si no brilla ya está mal la aplicación, y el pobre, bueno, ya me imagino todo lo que hace para que su pintura brille desde la aplicación. La realidad es que no. La pintura, en el caso de la base acrílica, lo único que hace es poner el color, y el brillo lo va a poner ahorita el poliuretano, ¿sale? El brillo viene del poliuretano. Ya valió gorro, chavos. Si estos puntos blancos no se quitan, tengo que pintar, porque ahorita todo lo que quede debajo del poliuretano se va a ver ahí para siempre, se va a quedar ahí atrapado. Entonces, pues no, estos no salen, no veo que salgan. Tantita agua. Híjole, ya se arruinó la fiesta. Y lo peor es que ya preparé la pistola y todo. No, ya valió. Bueno, pues así es como pasa, y pues para que vean cómo no me estoy guardando nada en el video y estoy siendo sincero. Esto atrasa todo. Tengo que pintar porque no sé, a lo mejor es pintura blanca que salpiqué del bajo que estaba pintando. Ojo, antes de meter la lija, yo limpié la guitarra para ver que no tenga partículas y no vaya yo a generar ahí un surco. Y que ahorita, bueno, pues voy a tener que pintar esa área. No es grave, ahí tengo otra pistola y lo voy a resolver pronto, pero pues qué friega, ¿no? Ya íbamos tendidos, pero imagínense que le flojeo y no atiendo eso y lo dejo ahí. Una vez que pongas el poliuretano, lo que esté en la superficie ahí se va a quedar. Y bueno, otro de los mitos es, el primero fue que la pintura no tiene que brillar, al menos no la base acrílica. He estado siendo enfático en decir la base acrílica, ¿sale? De hecho, aquí le estoy matando el brillo, David, para que entiendas, David. Le estoy matando el brillo, David. Y en cuanto le ponga el poliuretano va a brillar un chorro, David. El otro es suavecito aquí a las partes internas. Lo voy a doblar. También ahí vamos a querer que se agarre el material, ¿cierto? El otro es suavecito, porque aquí se va a botar de inmediato. Nomás es un lleguecito como para generar adherencia. Suavecito, bien suavecito.
De hecho aquí se empezó a botar. Pero bueno, ahorita le voy a echar pintura, pero... Pues ahí está, miren, bien suavecito, nomás pasecito así. Pasecito. Hijo, es que las orillas son súper sangronas. Los perfiles. Hay partes donde lo puedes ver después del asentado que se ve pues disparejo. Ya no se ve la pintura parejita así como la dejamos recién la aplicamos, que se veía todo parejito. Uy, qué bárbaro. Y puedes tú pensar, híjole, no, ya no se va a ver bien, ya le eché a perder, la senté dispareja. No te preocupes, a la hora de que tú eches el brillo, toda la pintura va a lucir parejita, ¿sale? No tengas miedo, no estés pensando, híjole, de aquí se ve más clarito, híjole, de aquí se ve más oscuro. Claro, en la sentada no hayas levantado la pintura roja y dejado la blanca a la vista, porque eso es otra cosa. Yo me refiero a que hay partes, por ejemplo aquí, no sé si se ve en la cámara, pero hay partes en donde se ve como más mate que en otras, porque acuérdense que apenas le doy un lleguecito así en la sentada. Y podría uno pensar, híjole, se va a ver diferente como lo estoy viendo aquí. No, a la hora que entra el brillo pone todo parejito, bonito, ¿sale? Entonces, habiendo entendido eso, le voy a poner su masking tape aquí, su enmascarado, su enmascarillado. Luego le voy a poner el palo. Y pues, bueno, voy a pintar estos detalles que le saqué ahorita, donde se levantó la pintura. Estos. Por acá levanté otro. Los voy a pintar, voy a esperar 15 minutos, 10-15 minutos, dejar secar esa manita de pintura, que la voy a hacer con el aerógrafo, ya nomás unos puntitos muy puntuales, valga la redundancia, y después de esos 15 minutos, vámonos con el acabado. Bye. A ver, ahí les va, de rápido. Material para el brillo, el poliuretano, el acabado, el que hace que se vea todo precioso. Alto brillo. V5000, brillante. Hay V1000 también, pero ese no queda tan chido como el V5000. V5000 Sayer Pool, brillante. 2. Seguimos trabajando con el UC2000. ¿Sale? La marca aquí seguramente marca otro catalizador. Marca... Bueno, no dice como tal. Ah, sí. UC5000. Vamos con este. UC2000. ¿Sale? UC2000. Y por último, diluyente. El mismo que traemos. Entonces, si se dan cuenta, con el fondo UC, este diluyente y este catalizador es el mismo. Entonces, para que no lo compren de más. Ahora, ¿por qué compré la presentación chica? Porque este dura el doble. Entonces, medio litro se hace 1 litro. 1 litro se hace 2 litros. ¿Vale? A la hora de la preparación. Ahora, ¿cuáles van a ser las proporciones? Voy a hacer una proporción para el cuerpo de 100 mililitros de este, 50 mililitros de este y 30 mililitros de este, para un total de 180 mililitros. ¿Va? Vamos a hacer la mezcla y continuamos. Es que o veo la cámara o veo el vaso. Digo, no es queja, pero entonces ahí estamos, más o menos 100 del UV. V5000. Luego, si tenemos 100 de V5000, vamos por 50 de UC2000 de catalizador para 150. Ahí está. Ojo, aquí no vayan a pensar que porque le ponen más catalizador va a endurecer más rápido la guitarra y cosas por el estilo, ¿eh? No vayan a romper las proporciones. Y luego de este, que es el diluyente, me voy a 180.
poquito pasado de 180. La proporción dice 30 o 40% al gusto. Yo ya les había comentado, a mí me gusta que se mueva fácil el material. Y bueno, ahora su buena mezclada. Una mezclada y a la pistola. Y a partir de ahorita tenemos 1 hora y media, 2 horas para aplicarlo antes de que se empiece a endurecer. Pero la verdad es moverlo dentro de la primera hora, porque si no se va haciendo chicloso e incluso puede ir tapando la pistola, ¿sale? Entonces sobre de él aplicarlo. La vamos a dejar 25 minutos y después voy a agarrar una lija 800 con agua y le voy a empezar a sacar varios detallitos que trae, que ya sea que la pistola escupió, que estaba, pues yo la limpio muy bien, ¿no? Pero pues tampoco es la mejor pistola, la mejor calidad. Bueno, no sé, a lo mejor ahí agarra algo o de lo mismo que estamos en el jardín. El chiste es que yo le veo cositas. No se espanten, aquí la cosa es tener paciencia y tener la sangre fría. Paciencia para esperar unos 25 minutos y la sangre fría para agarrar la lija, agüita y darle para sacar los detalles y luego echarle más capas. Miren chavos, ahí hay un pelo, así de plano un pelo. Hay un pelo y hay un montón de cositas más, pero aquí está lo chido de los tutoriales. Vamos a aprender cómo sacar eso de ahí y van a ver que aún con eso que tenemos ahí y varias cosillas más que hay, va a quedar precioso todo, ¿sale? Así que estoy esperando los 20-25 minutos que le doy y vamos a empezar a sacar todos esos detallitos. Ahí hay otro pelito. Bueno, miren, hay varias cositas. Esta, ¿sale? Eso no debería estar ahí. A ver si el teléfono nos ayuda. Ahí hay más. Aquí, miren. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otro detalle. Que no cunda el pánico. Acá atrás hay un pelo. Oh, Dios mío. Qué horrible. Pero bueno, estamos aplicando en exteriores. Acá hay otro pelo. No sé si son pelos o son hilos del mismo material, probablemente. Pero bueno, voy a dejar secar todavía 5 minutos más. Acá hay otro. Quizá no se ve, pero ahí está. Y lo que voy a hacer es poner gotita de agua, lija 800. Gotita de agua, lija 800, lija 800, lija 800. Se va a rayar. Se va a rayar, se va a ver feo. Van a decir, puta, este güey ya lo echó a perder. Este güey ya lo arruinó, pero no. Porque, ahí les va, esta onda del poliuretano funciona de manera tal que una capa se va absorbiendo con la otra. Se van
una capa se va fusionando con la nueva capa se fusiona con la anterior y se van haciendo una sola capa más gruesa. Entonces al momento de hacer esa fusión, mientras está fresco el material, va desapareciendo todo lo que le vamos haciendo. Y las siguientes capas ya van más mojadas, ¿sale? Esta generó mucha piel de naranja, es normal, es la primera capa. Ahorita ya nos vamos más tendidos. No se preocupen, vamos bien. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Agua mojadita, ya saben que el agua es el salvavidas aquí. Y bueno, así suavecito. Saben que déjenme grabar con el celular porque esto no va a llegar hasta la cámara de allá. Entonces, agüita. Sí. Y va a quedar rayadita, ¿eh? O sea, no se espanten. Es normal. Ahí se ven los rayones. Perdón. Ok, quitando todos los detallitos. A todos les voy dando, miren. Ahora, es muy poquita agua, ¿se dan cuenta? Es un nadita. Y se van quitando, ¿ya vieron? Aquí sí no uso taco porque no quiero fuerza, quiero proceso delicado. Ahora vamos al otro lado, a donde están los pelos. Los pelos, o no sé qué sea eso. ¿Qué es aquí? Sí, es un pelo, como tal. Yo no sé de dónde lo agarró, pero bueno. Yo ni pelo tengo. Ok. Ahí está. Aquí la onda, chavos, es no acumular material. O sea, no le eches otra capa si tienes esto, porque entonces va a quedar debajo de la segunda capa. Como sea, se hace una sola capa y estás pelas. Ya no lo sacas nunca. ¿Sí me explico? Se queda a vivir ahí. Ya salió, de hecho. Acá hay otro. Este que estoy haciendo ahorita no es pelo, es como un hilo del material. A veces la pistola hace eso. Es una pistola barata, común y corriente, de 500 pesos. Igual y bueno, nunca he tenido una pistola fina. No sé si haría diferencia en ese sentido. O si es que no la limpié bien. Yo digo que sí. Pero bueno. Bueno, voy a hacer el resto fuera de cámara para poderme concentrar. Pero pues miren, ya saqué el pelote este que estaba aquí, que era como el más notorio. Ah, no, creo que ahí sigue, a ver. No sigue ahí. Lo que está ahí es la marca que dejó. Que el material, el poliuretano, tomó su forma. Entonces le voy a lijar otro poquito con agüita, gotita de agua nada más. ¿Sale? Van a ver los rayones, no se espanten, es normal, suavecito. Igual no se trata de con la lija llegar a la guitarra, sino nada más remover la capita de poliuretano que pusimos y que es la que tiene el problema. Creo que es todo. Ya había visto unos por acá. Ya había visto uno por acá. Miren, ahí se ven los rayones que hicimos ahorita. Pero no se preocupen, todo eso ahorita se va a quitar, ¿sale? Aquí faltó que entrara más material, se ve muy seco. Y en general todo lo demás creo que está bien. Disculpen el pésimo trabajo de cámara, pero pues lo estoy haciendo yo al mismo tiempo que estoy moviendo la lira, ¿sale? Ahorita que sigue voy a con mi trapo barniz a secar, a quitar el agua y vamos a aplicar más, un poquito más mojado. Le voy a abrir a la llave del paso del material como un cuartito de vuelta para que empiece a salir más material. ¿Sale? Vale. Y entonces fíjense, al tiempo que vamos aplicando, pues realmente ya estamos asentando para la pulida, ¿eh? Esto que estamos haciendo de ir metiéndole aquí la manita es ir asentando. Entonces esto se va sumando a la pulida. Igual y ahorita le echamos un poquito aquí adentro.
Ahí está. Listo. Trapo barniz. Que aunque no lo crean está limpio, está en buen estado. Digo, se ve un poco azul porque lo he usado en otros trabajos, pero no pasa nada, diría mi sobrina, no pasa nada. Sobrina Ariel, no pasa nada. Ahí está. Ahí le voy a dar otro poquito. Que todavía estoy viendo ahí algo atrapado. Ahí está. Está afuera. Ok. Ahorita ya no voy a usar limpiador solvente. Tengo mis manos perfectamente lavadas con detergente, precisamente para no meter ahorita ya aquí el solvente. Listo, se ve bien. Vamos por la segunda mano. Bueno, miren, no hay rayones, todos los rayones que hicimos desaparecieron. Como les dije, se fusiona la capa que ya está con la que estás poniendo, se hace una nueva capa, una sola capa, y no hay problema con los rayones que hicimos con la lija, miren, desaparecen por completo. Ahorita lo que fue un problema es la piel de naranja. Estaba yo tirando con la presión muy baja. Miren, aquí no hay piel de naranja, esto se ve bien bonito, pero acá se ve la piel de naranja mucho. Es porque estaba yo tirando con la presión muy baja. Por estar atendiendo lo de las cámaras y todo este rollo, la verdad no puse atención y me di cuenta ya a media aplicación. Entonces ahorita simplemente voy a aumentar un poquito el material y ya voy a poner la presión donde debe de ir. Y bueno, la aplicación verán que va a ser más parejita, pero vamos muy bien, ¿sale? Se ve muy bien. De hecho, ahorita no veo nada que tenga que quitar con lija. Más presión. Ahí está la presión. Súper bien. Un poquito más de material. Última checada de que no haya nada aquí que deba de quitar con la lija. Todo se ve bien. Todo se ve muy bien, de hecho. Y entonces puedo seguir avanzando. Ahora, lo que voy a hacer es hacer un punto y echarle primero al interior de los pozos para que pues también se ponga brillante ahí adentro, ¿no? Hay que tener cuidado porque el poliuretano es muy ligerito, es mucho más ligero que la pintura, entonces es fácil que se escurra. Por eso bien cerradita la llave de paso y no me quedo mucho, no más que lo necesario. ¿Sale? Y es que también esta es la forma de sellar todas estas orillas. Si no, esa pintura se nos puede botar. Ok, ahora sí abro todo el abanico. Abro el paso de material. Y vámonos con todo. Presión arriba. Para adentro, porque si no se le pegan los insectos. Ok, bros, pues miren, menos piel de naranja con el ajuste que le hice a la pistola, aunque obviamente va a generar piel de naranja, es normal, y la pulida es para sacar justamente ese problema. Entonces, pues miren, ahí vamos. Le voy a dar una mano más hoy. La voy a dejar reposar quizá un par de días
Y después le voy a volver a dar lija 800 y le voy a dar otras 2 o 3 manos para que quede gruesita. Y para el motivos del tutorial, poderle dar más lija, ¿no? En la cuestión de la pulida. Pero muy bien, estoy muy contento con los resultados, las reparaciones, todo. No se ven, los hoyos que tapamos no se ven, o sea, todo ahí perfecto. Bueno, voy por la última aplicación del día. Quizá el lunes, el domingo, quizá en 2 días le aplique más. No sé. Pero bueno, no hay nada que corregir.